Hola. Hoy nos metemos con una de esas preguntas, bueno, de las preguntas con mayúsculas que recorren la historia económica. ¿Por qué? ¿Por qué esa enorme, enorme diferencia de riqueza y poder entre distintas partes del mundo? Vamos a explorar las ideas de un libro que intentó dar una respuesta bastante potente, Armas, Gérmenos y Acero, de Jared Diamond. La idea es buscar las raíces no en la geografía, en el medio ambiente de hace miles de años. Diamond cuenta que todo empezó con una pregunta muy directa, se la hizo Yali, un político de Nueva Guinea. Le dijo algo así como, ¿por qué vosotros, los blancos, tenéis tanto cargamento, tantas cosas materiales, y nosotros aquí tenemos tan poco? Y esa pregunta, tan sencilla y tan profunda, es lo que mueve todo el libro. Exacto. Y la tesis de Diamond es bastante radical, la verdad. Él dice, mirad, no busquéis la respuesta en la biología de las personas, ni en la inteligencia. No van por ahí los tiros. La clave, según él, está en las cartas que le tocaron a cada continente en la partida ambiental. Eurasia, dice, partió con una ventaja inicial tremenda. ¿Ventajas como cuáles? Pues fundamentalmente dos. Primero, la geografía física. Ese eje este-oeste. Y segundo, una especie de lotería biológica. La disponibilidad de plantas y animales que se podían domesticar. Es una visión que busca las causas últimas, las de larguísimo plazo, de la desigualdad económica mundial. Muy en línea con esa perspectiva de la historia económica a gran escala, ¿no? Del tema 1 de la UNED, por ejemplo. Claro, pero culpar solo a la geografía y al ambiente suena un poco a estaba escrito, ¿no? Un poco determinista. Hay otras visiones. Pienso en Daron Acemoglu y James Robinson, los de ¿Por qué fracasan los países? Ellos ponen el foco en algo diferente, las instituciones, las reglas del juego que creamos los humanos. Ajá. Si son inclusivas, o sea, que permiten que mucha gente participe y se beneficie, o si son extractivas, diseñadas para que una élite se quede con todo. Ellos cuentan el ejemplo de Egipto. La gente en la Plaza Tahrir no se quejaba del Nilo o del desierto. Claro. Se quejaban de un Estado corrupto que no les dejaba prosperar. Es el gran contrapunto, sin duda. Diamond va a las causas últimas, las condiciones ambientales de partida, hace milenios. Acemoglu y Robinson se centran más en las causas próximas, las decisiones humanas, cómo nos organizamos, qué incentivos creamos para la innovación, la inversión. Son dos enfoques que a veces se complementan y otras, chocan bastante al analizar los mismos hechos históricos. Vamos a ir viéndolo. Vale, pues empecemos por Diamond. La geografía, ese eje este-oeste de Eurasia. ¿De verdad es para tanto una simple orientación en el mapa? Pues parece que sí, muchísimo. De hecho, piénsalo, lugares que están a la misma latitud comparten más o menos el mismo número de horas de luz, las estaciones, un clima parecido. Esto significa que un cultivo que domesticas en un sitio, como el trigo en el creciente fértil, puede viajar miles de kilómetros hacia el este, hacia China o hacia el oeste, a Europa, y adaptarse relativamente fácil. Ah, claro. Lo mismo con los animales domesticados. Ahora compara con América o África. Sus ejes principales son norte-sur. El maíz, por ejemplo, que se domesticó en México, tardó una barbaridad, milenios, en poder cultivarse más al norte o al sur, porque las condiciones climáticas cambiaban muchísimo. Así que la geografía en este sentido actuó como un acelerador o un freno brutal para la difusión de la base de todo, la comida. Entendido. ¿Y la comida? Claro, nos lleva de cabeza a la revolución neolítica, ese cambio gigantesco hace unos 12.000 años. Dejar de ser nómadas cazadores-recolectores y empezar a cultivar la tierra, a criar animales. Correcto. Y aquí entra la segunda gran ventaja de Eurasia, según Diamond. No solo tenía el eje bueno, es que, además, le tocó el gordo en la lotería de las especies. La lotería. Sí. Tenía los ancestros salvajes de plantas maravillosas, trigo, cebada, arroz. Y sobre todo, tenía casi todos los grandes mamíferos que resultaron ser domesticables. Los que llamamos los 5 grandes. La vaca, la oveja, la cabra, el cerdo y el caballo. Casi nada. Compara con América. Allí solo tenían la llama y la alpaca. O Australia, prácticamente ningún mamífero grande domesticable. Fue esta combinación, plantas y animales productivos, lo que permitió generar excedentes de alimentos de forma regular. Y tener comida de sobra. Eso lo cambia todo, ¿no? La gente ya no tiene que moverse constantemente. Se asientan, surgen las aldeas, después las ciudades. La población puede crecer mucho más.
Y como no todo el mundo está dedicado a buscar comida, pues aparecen los especialistas, artesanos, soldados, sacerdotes, administradores. Exacto. Nace la complejidad social. Aparecen las jerarquías, las diferencias de poder, las primeras formas de Estado. Sociedades más grandes, más densas. Pero espera, Dime, aquí es donde los de las instituciones dirían algo, ¿no? ahí le has dado. Justo aquí. Porque tener excedentes es una cosa. Pero la pregunta clave es, ¿quién controla ese excedente? ¿Cómo se organiza esa nueva sociedad que surge? ¿Se reinvierte para mejorar la vida de todos? ¿O se usa para construir templos enormes y palacios para una élite mientras la mayoría sigue viviendo al límite? Acemoglu y Robinson dirían que aquí es donde empiezan a forjarse las instituciones extractivas. Piensan los mayas, por ejemplo. Sí. Crearon una civilización impresionante, no hay duda, pero sus ciudades-estado, con élites muy poderosas, guerras constantes entre ellas, al final colapsaron. El excedente existía, claro, pero la forma en que se gestionó, las reglas del juego que se impusieron, fueron determinantes. Volvamos un momento a la revolución agrícola. Has dicho que no empezó a la vez en todas partes. Surgió en unos pocos focos. Creciente fértil, China, Mesoamérica, los Andes. ¿Por qué justo ahí? ¿Por qué no en otros sitios que también parecen fértiles, como, no sé, Australia o el sur de África? Damon insiste mucho en esto. La materia prima biológica disponible. Australia, por ejemplo. Después de las extinciones de la megafauna del Pleistoceno, que igual causaron los propios humanos al llegar, pues se quedó casi sin animales grandes que domesticar, y las plantas nativas que tenían, pues no eran tan productivas ni tan fáciles de cultivar a gran escala como los cereales de Eurasia. Los aborígenes australianos desarrollaron culturas increíblemente sofisticadas y adaptadas a su entorno como cazadores-recolectores, muy eficientes, pero simplemente no tenían los ingredientes biológicos necesarios para dar ese salto concreto hacia la agricultura intensiva, la escritura, los estados complejos. No es que no quisieran o no fueran capaces, es que el entorno no les dio esas cartas. Hay una visión un poco más crítica de la revolución agrícola, la de Yuval Noah Harari en Sapiens. Él viene a decir que fue casi como una trampa. Interesante perspectiva. ¿En qué sentido una trampa? Bueno, dice que sí, que permitió producir más comida en total y, por tanto, que hubiera más seres humanos en el planeta. Pero que la vida individual del agricultor medio probablemente empeoró respecto a la del cazador-recolector. Ah, entiendo. Trabajaban más horas, la dieta era menos variada y más pobre en nutrientes, estaban más expuestos a enfermedades por vivir hacinados y con animales, y encima sujetos a las nuevas élites que controlaban el grano y los impuestos. Así que, progreso. Harari lo cuestiona, o al menos dice que depende para quién. Es una visión que rompe con la idea de progreso lineal y simple, desde luego. Y lo que es innegable es que la agricultura sentó las bases para una desigualdad estructural mucho mayor. En las bandas nómadas era difícil acumular mucha riqueza personal. Pero con la tierra como propiedad, el ganado, las cosechas que puedes almacenar, ahí sí que empiezan a aparecer diferencias de riqueza y poder mucho más marcadas y sobre todo duraderas. Es el comienzo de lo que los economistas llaman cambio estructural. El paso de una economía basada casi solo en obtener recursos de la naturaleza a otra que empieza a transformar esa naturaleza. Con todo lo que eso implica. Exacto. Con todas sus consecuencias, buenas y malas. Y con esas bases sentadas, sociedades más grandes, más complejas, con excedentes, tecnología incipiente, llegamos al núcleo del título de Diamond: armas, gérmenes y acero. Él dice que estas fueron las herramientas que explican cómo esa ventaja inicial de Eurasia se tradujo en dominio sobre otras partes del mundo, especialmente a partir del siglo XV con la expansión europea. Hablemos de los gérmenes primero. Es quizá lo más impactante. Es brutal, sí. Es una de las ideas más potentes del libro. Piensa en esos miles de años en Eurasia conviviendo muy de cerca con el ganado. Vacas, ovejas, cerdos, aves. Esa convivencia tan estrecha significó estar expuesto constantemente a los microbios de esos animales. Muchos de ellos saltaron a los humanos y se convirtieron en enfermedades terribles. La viruela, el sarampión, la gripe. Epidemias que causaron estragos en Eurasia también, ¿no? Por supuesto. Causaron millones de muertes a lo largo de los siglos. Pero, con el tiempo, las poblaciones que sobrevivían iban desarrollando cierta resistencia, cierta inmunidad. Ahora,
Imagina a esos europeos llegando a América en el siglo XV. Los pueblos indígenas apenas tenían animales domésticos, la llama, el pavo, el perro, poco más, y por tanto no habían estado expuestos a ese tipo de enfermedades epidémicas. No tenían defensas inmunológicas. Claro. Los europeos, sin ser conscientes de ello, claro, llevaban consigo un arsenal biológico invisible y absolutamente devastador. Las cifras son espeluznantes. Se calcula que entre el 80 y el 95% de la población nativa americana murió en los siglos siguientes a la llegada de Colón, principalmente por enfermedades como la viruela o el sarampión, mucho más que por las guerras. Madre mía, fue una conquista biológica, casi más que militar. En gran medida sí. Y además, fue un intercambio terriblemente desigual. Apenas hubo enfermedades americanas significativas que viajaran en dirección contraria y causaran estragos en Europa. La sífilis quizá, pero su impacto no fue comparable ni de lejos. El ejemplo de Pizarro y la caída del Imperio Inca es tremendo. Diamond cuenta cómo la viruela llegó a los Andes incluso antes que los propios españoles. Mató al emperador inca, Huayna Cápac, y a su heredero designado. Eso desató una guerra civil por la sucesión justo cuando Pizarro desembarcaba con apenas 168 hombres. El virus les había preparado el terreno de una forma macabra. Exacto. Un ejemplo perfecto de cómo los gérmenes interactuaron con la política y la guerra. Luego, claro, están las armas y el acero, la tecnología militar, las espadas de acero de Toledo, las armaduras, los caballos, que en América no existían y causaban pavor, además de dar ventaja táctica, y las armas de fuego, los arcabuces. Que aunque eran lentos de recargar y no muy precisos... Sí, pero el ruido, el humo, el impacto psicológico era enorme, y podían atravesar las protecciones indígenas. Esa superioridad tecnológica no apareció de la nada. Era el resultado de siglos de desarrollo en sociedades euroasiáticas que eran más grandes, más pobladas, con una metalurgia avanzada y muy importante, en constante competencia y guerra entre ellas, lo que impulsaba la innovación militar. Y todo eso, a su vez, era posible gracias a esa base agrícola productiva que generaba excedentes. Y Diamond añade otro elemento tecnológico clave: la escritura. Sí. Los sistemas de escritura desarrollados en Eurasia, alfabéticos, logográficos, permitían registrar y transmitir información compleja de forma mucho más precisa y duradera. Mapas, conocimientos técnicos, descubrimientos geográficos, órdenes militares, todo eso se podía comunicar a distancia y acumular a lo largo del tiempo. Los incas, por ejemplo, tenían sus quipus, un sistema de nudos muy sofisticado para la contabilidad, pero no era tan versátil como la escritura para transmitir información narrativa o técnica compleja. Cortés podía leer relatos de conquistas anteriores. Atahualpa no tenía acceso a un conocimiento acumulado equivalente por escrito sobre los invasores. Facilitaba la organización de imperios y conquistas a gran escala. Vale, entonces tenemos geografía favorable, plantas y animales domesticables, excedentes, sociedades complejas, gérmenes como arma biológica, tecnología militar superior y escritura. Todo eso da una ventaja enorme a Eurasia en general, pero... dentro de Eurasia fue Europa Occidental la que finalmente se lanzó a la conquista global y acabó dominando. No fue China, por ejemplo, que en el siglo XV parecía mucho más avanzado en muchos aspectos. ¿Por qué? Esa es la siguiente gran pregunta. Diamond sugiere una explicación interesante: la fragmentación política de Europa. A diferencia de China, que era un imperio enorme y unificado la mayor parte del tiempo, Europa estaba dividida en muchísimos reinos, principados, ciudades-estado, siempre compitiendo entre sí. ¿Y eso fue bueno? Según Diamond, sí, a largo plazo, porque fomentaba la competencia no solo militar, sino también económica y tecnológica. Si a un rey no le interesaba una nueva idea o un proyecto de exploración, como le pasó a Colón al principio con Portugal, el innovador podía irse a la corte de al lado a probar suerte. En China, si el emperador decidía que no se hacían más viajes marítimos, como ocurrió con la flota de Zheng He, pues se acababan los viajes para todo el imperio. Había menos laboratorios de experimentación. Entiendo la lógica. Pero aquí es donde Acemoglu y Robinson vuelven a poner el foco en las instituciones, ¿verdad? Exacto. Ellos dicen, vale, la fragmentación pudo jugar un papel, pero lo decisivo no fue tanto la división política, sino el tipo de instituciones que empezaron a surgir en algunos lugares concretos de Europa, especialmente en Inglaterra. Hablan del desarrollo gradual de instituciones inclusivas, sobre todo a partir de la Revolución Gloriosa de 1688. ¿Qué significa inclusivas en este contexto? Pues instituciones que protegían los derechos de propiedad de forma más amplia, no solo los de la nobleza.
que limitaban el poder arbitrario del rey. La Carta Magna de 1215 fue un primer paso muy lejano, que crearon un sistema legal más predecible y un parlamento con cierto poder. En resumen, crearon un entorno donde invertir, comerciar e innovar era más seguro y potencialmente rentable para un grupo más amplio de la sociedad, no solo para la élite conectada al poder. Y muy importante, permitieron lo que Schumpeter llamó la destrucción creativa. Daban lo viejo. Justo, algo que a las élites de regímenes más absolutistas se les daba pánico, porque amenazaba su control. La Revolución Industrial Británica sería el ejemplo perfecto de esto, ¿no? Claramente. La máquina de vapor de Watt, que fue crucialmente apoyada financieramente por Matthew Boulton, no lo olvidemos, las máquinas textiles de Hargreaves, Arkwright, Crompton, el acero barato de Bessemer, todo eso no surgió en el vacío. Nació en un contexto donde había incentivos para inventar, pero sobre todo para aplicar esos inventos a la producción a gran escala. El sistema de patentes inglés, que viene desde 1623, también ayudó, protegiendo a los inventores. Y es interesante ver que muchos de esos inventores no venían de la alta nobleza, sino de clases medias o artesanas. Edison en Estados Unidos es otro ejemplo posterior. ¿Y el contraste sería otros imperios de la época? Pues sí, Acemoglu y Robinson señalan muchos ejemplos. En el Imperio Otomano, en el Imperio Austrohúngaro, en la Rusia zarista, incluso en la España de los Austrias y los primeros Borbones. Las élites gobernantes a menudo veían la innovación tecnológica y el cambio económico como una amenaza a su poder político y social. Preferían mantener el control y el orden establecido, aunque eso significara estancamiento económico. Temían esa destrucción creativa. Ponen ejemplos concretos, ¿no? Sí, como el emperador Francisco I de Austria oponiéndose al ferrocarril porque traería la revolución. O como en España, el monopolio comercial con América concedido a Sevilla y luego a Cádiz, aunque beneficiaba a ciertas élites, ahogó el potencial comercial e industrial de otras regiones durante mucho tiempo. Son ejemplos de instituciones extractivas en acción, diseñadas para beneficiar a unos pocos a costas del desarrollo general. O sea que para ellos la gran divergencia, ese momento clave a partir del siglo XVIII en que Europa occidental y luego Norteamérica se despegan económicamente del resto del mundo, no se explica solo por la geografía o la tecnología disponible. No, sino fundamentalmente por tener las instituciones, las reglas del juego, adecuadas para aprovechar esa tecnología y generar crecimiento sostenido. Las instituciones son el factor diferencial clave en su análisis. Entendido. Y lo que parece es que estas diferencias, ya sean las ventajas iniciales de Diamond o las institucionales de Acemoglu, tienden a perpetuarse. ¿Por qué es tan difícil para los países pobres salir de esa situación? Y por qué los ricos a veces también entran en declive. Acemoglu y Robinson hablan de la dinámica de círculos viciosos y círculos virtuosos. Las instituciones extractivas tienden a autorreforzarse. La élite que se beneficia de ellas usa su poder, político, económico, militar, para mantener esas reglas y aplastar cualquier intento de reforma que amenace sus privilegios, aunque esa reforma beneficiara al conjunto de la sociedad. ¿Ejemplos de esto hay? Muchísimos, ¿no? Por desgracia, sí. Piensa en muchos países con recursos naturales donde una élite controla la extracción y vive lujosamente mientras la mayoría sigue en la pobreza. O élites terratenientes que bloquean la educación o la construcción de infraestructuras para mantener mano de obra barata y sumisa. A veces, incluso líderes que llegan al poder prometiendo cambio acaban cayendo en las mismas prácticas extractivas. Es lo que llaman la ley de hierro de la oligarquía. Citan casos extremos como el de Siaka Stevens en Sierra Leona, que llegó a desmontar la única línea de ferrocarril del país porque beneficiaba a sus oponentes políticos en otra región, hundiendo aún más la economía nacional. Y el colonialismo europeo, en muchos casos, echó más leña a ese fuego, ¿no? Sin duda. A menudo, los colonizadores europeos impusieron o reforzaron estructuras extractivas para facilitar la explotación de recursos o de mano de obra. El sistema de plantaciones esclavistas en el Caribe es un ejemplo brutal. El tráfico de esclavos que desestabilizó sociedades enteras en África, o el apartheid en Sudáfrica, creando una economía dual para beneficiar a la minoría blanca. Son legados muy pesados. Pero también existen los círculos virtuosos, has dicho. Sí, afortunadamente. Donde existen instituciones más inclusivas, con el poder político más distribuido, con un Estado de Derecho que funciona razonablemente, es más probable que las tensiones sociales o las demandas de cambio se canalicen a través de reformas y no de represión o revoluciones violentas.
Ponen el ejemplo de cómo Gran Bretaña fue ampliando el derecho al voto gradualmente durante el siglo XIX, a menudo como respuesta a protestas sociales, pero sin que el sistema colapsara. O la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, que consiguió cambios legales importantes utilizando las propias instituciones federales contra las leyes discriminatorias de los estados del sur. ¿Y mencionan las coyunturas críticas? ¿Momentos clave? Sí, eventos históricos que sacuden los cimientos. Grandes plagas como la peste negra, revoluciones como la francesa, la descolonización, guerras mundiales. Esos momentos pueden romper los viejos moldes institucionales y abrir ventanas de oportunidad para el cambio. Pero la dirección que toma ese cambio, hacia una mayor inclusión o hacia una nueva forma de extracción, depende mucho de las condiciones previas, de las pequeñas diferencias existentes antes de la crisis y de qué coaliciones sociales logran imponer su visión en ese momento crítico. Dan ejemplos contrastantes, ¿no? Como Botsuana después de la independencia. Exacto. Botsuana tenía ciertas tradiciones tribales precoloniales con rasgos pluralistas y élites con interés en proteger los derechos de propiedad, ganado, y tras la independencia lograron construir instituciones relativamente inclusivas y estables, lo que les ha permitido prosperar económicamente, a diferencia de muchos de sus vecinos que cayeron en dictaduras y ciclos de violencia y pobreza. O el debate actual sobre China. Un crecimiento económico espectacular bajo instituciones políticas que Acemoglu y Robinson calificarían de extractivas. ¿Es sostenible a largo plazo sin una mayor apertura a inclusión política? Es una de las grandes incógnitas. Vale, entonces, si intentamos responder a la pregunta inicial de Yali, la de ¿por qué el mundo es tan desigual?, tenemos como dos grandes capas de explicación. Podríamos decirlo así, sí. Por un lado, la capa profunda, la de Diamond. Las condiciones geográficas y biológicas de partida. Esa lotería ambiental de hace miles de años que dio a Eurasia una ventaja inicial enorme en cuanto a recursos para la agricultura y facilidad para la difusión de ideas y tecnologías. Exacto. Las causas últimas. Y por otro lado, la capa más ligada a las decisiones humanas, la de Acemoglu y Robinson. Las instituciones, las reglas del juego que cada sociedad fue creando. Si esas reglas fomentaron la participación, la inversión, la innovación para la mayoría, instituciones inclusivas, o si por el contrario sirvieron para que una élite controlara el poder y extrajera la riqueza, instituciones extractivas. Y según ellos, esta segunda capa es la que realmente explica por qué algunas sociedades aprovecharon su potencial, derivado o no de la geografía, y otras no. La geografía puede proponer, pero las instituciones humanas, al final, disponen. No es un destino inevitable. Así que las tremendas desigualdades que vemos hoy en el mundo no son algo casual o reciente. Son, en muchos casos, el resultado de procesos históricos larguísimos, de milenios. Una mezcla compleja de las cartas que nos tocaron en el reparto inicial, geografía, biología, y de cómo las distintas sociedades decidieron jugar esas cartas, instituciones, política, cultura. Exactamente. Es una herencia acumulada. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Casi una pregunta para seguir pensando. Sí, creo que sí. Una pregunta que conecta todo esto. ¿Hasta qué punto el pasado determina el futuro? Esas ventajas o desventajas iniciales, ya sean las geográficas de Diamond o las institucionales tempranas, son un destino económico del que es casi imposible escapar, o siempre queda margen. Siempre existe la posibilidad, aunque sea difícil, de que las sociedades, a través de decisiones conscientes, de acción colectiva, de aprovechar esas coyunturas críticas, puedan romper esos moldes históricos y cambiar las reglas del juego para construir un futuro diferente. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Y probablemente no tiene una respuesta única ni sencilla. Pero seguir explorándola es fundamental para entender nuestro mundo. Sin duda. Una pregunta abierta que nos invita a seguir profundizando en la complejísima y fascinante historia económica mundial. Muchísimas gracias por este análisis tan esclarecedor. Gracias a ti. Ha sido un placer.